Hablaremos hoy de un señor poco conocido llamado Max von Pettenkofer. Se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó y esta equivocación lo volvió loco. Max von Pettenkofer era bávaro, no bárbaro, bávaro. Había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Cada tanto se la daba. Está bien. Para que fuera aprendiendo. Max naturalmente huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor durante varios años y bastante famoso. Se acortó el apellido y se hacía llamar Tenkov. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Mannheim y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey andaba buscando desde hacía tiempo. También logró una mejor combustión que daba mayor luminosidad con algo a lo que se llamaba gas de madera, y de esa forma se iluminaron las estaciones del ferrocarril del reino. Es decir, que era un señor bastante competente. Se ganó el favor total del rey de Prusia, Federico, cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey ordenó que examinara el aire de su palacio. El rey decía que vivía seco y que la saliva se le había ausentado del cuerpo. Pettenkofer investigó galerías, habitaciones y descubrió que la Casa Real padecía unas espantosas corrientes de aire y cambios violentos de temperatura que producían esa sequedad bucal, ya que ahí es donde molesta la falta de saliva, sí, no, del rey de Prusia. Descubrió también que esto, ¿qué cosa? Quiero decir esto, se debía al distinto nivel de humedad de los muros. Bueno, hizo un estudio completo del palacio, realizó modificaciones y refacciones y el rey volvió a tener saliva. Un día se puso a leer, el rey se escupió el dedo para doblar una hoja y, contrariamente a lo que le ocurría siempre, que debía abandonar la lectura ante este desagradable inconveniente, el dedo quedó mojado por mucha saliva. Pettenkofer hizo muchos méritos con este descubrimiento, obtuvo medallas y fue nombrado investigador de cámara. Cada vez que querían investigar algo, Pettenkofer. En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich. Pettenkofer se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena. La hija que tuvieron, Ana, también se enfermó y también se curó. Pettenkofer entonces empezó a investigar las causas de aquella enfermedad. Recorrió todos los barrios, los palacios, las casas pobres, clasificó ropas, observó camas, observó el suelo sobre el que se levantaban las casas de los enfermos y escribió un informe. En ese informe determinó que el cólera no se transmitía de hombre a hombre, ni por la ropa, ni por los cacharros, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en suelos húmedos, porosos o sucios. Llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no afectaba a nadie. Con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto no contagiaban, debían suspenderse las cuarentenas o el encierro de los enfermos, y al mismo tiempo sugería que se examinaran los suelos y las calles. Y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista del reino, título otorgado por el propio Bismarck, el canciller. Pettenkofer desarrolló unos trabajos de ingeniería para curar suelos, diseñó un complejo de cloacas que desembocaban todas en el río Isar. Para eso tuvo que pelearse con los basureros, que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y los tiraban en el suelo. ¿Dónde lo van a tirar?
Pettenkofer decía que el río se purificaba a sí mismo, merced a la vegetación y a la corriente. Dice el cronista que Múnich se transformó en la ciudad más limpia de Europa. Pero había un prusiano que se opuso a Pettenkofer y lo destruyó. Y era nada menos que Robert Koch, que por entonces había descubierto el bacilo, el famoso bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua en Calcuta y había pasado por la isla Fernando Po. Llegó a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo en tal enfermedad. Esto Koch. El cólera se desarrollaba en el agua, por más límpida y potable que pareciera. Solo con la llegada mínima de desperdicios humanos, discúlpeme, No, bueno, está bien. discúlpeme, la epidemia podía sobrevivir. También el contacto bucal con el sudor de una persona podía transmitir la enfermedad. Mirá vos. Eso decía Koch. Pettenkofer insistía en que no, el problema estaba en el suelo. Hubo un debate en Berlín y Pettenkofer no convenció a nadie, parecía ir ganando Koch. Volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis. Lindo nombre para un laboratorio. Y empezó a investigar para jorobarlo a Koch. Ya se le había subido Koch entre ceja y ceja. Cultivó vibrios de cólera en tierra para explicar que allí se multiplicaban y que luego el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante llamado Emmerich le dijo que sucedía exactamente lo contrario. El suelo absorbía y destruía a los bacilos. Jamás se difundían en el polvo. Pettenkofer quedó atormentado. A los pocos días en Hamburgo, donde él mismo había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente se atenía a las reglas de Koch. Bebían agua hervida y se lavaban las manos. Pero Pettenkofer no se convencía. Y para demostrar finalmente que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir cólera, como él decía, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo de bacilos reproducidos en laboratorios, fuera del suelo. Llamó a discípulos de Koch y delante de varios testigos se tomó una linda copa de cultivo de bacilos de Koch. Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no se enfermaba el tipo. Y temían entonces que cayera la teoría bacteriana que habían desarrollado. Pero muy poco después Pettenkofer enfermó de cólera y demostró de este modo que su rival, Koch, tenía razón. Sin embargo, von Pettenkofer no murió de cólera. 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad. ¿Qué nos enseña esto? Mal perdedor primero. Sí. Primero, que el cólera sí se transmite por agua. Segundo, que uno no debe olvidar la humildad a la hora de salvar el mundo, porque podría uno estar destruyéndolo. Así que conviene tener siempre mucha prudencia para no tener que andar pegándose un tiro. Y nada más enseña. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al pobre von Pettenkofer y a Koch, por supuesto, que nos salvó a todos de morir de cólera. Si no fuera por Koch, ¿de cólera o de tuberculosis? De tuberculosis, bueno, muy bien. Y primero hemos ido al dispensario. Sí. Para darnos una vacuna, porque yo leo alguna cosa sobre una enfermedad y ya me parece que Es tengo medio hipocondríaco, todos usted. los síntomas tengo. Sí, Empecé me a leer parece. esto y ya me empezó a agarrar el cólera hasta la última línea esta, donde me agarró la tuberculosis. Claro. Y después fuimos a la discoteca y No va a haber un tema de cólera. sí,
porque hay un tema sobre von Pettenkofer. ¿Cómo va a haber? Es que Mire usted. la última, esta copa que se tomó llena de bacilos de Koch, bien puede ser la copa del olvido. Y la copa del olvido, un tango compuesto especialmente para referirse a este episodio No creo. médico, compuesto por Enrique Delfino, justamente para denunciar este error de von Pettenkofer, va a ser cantada ahora por Hugo del Carril. La letra no dice mucho del cólera ni de la medicina en el siglo XIX, pero justamente para disimular los asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey andaba buscando desde hacía tiempo. También logró una mejor combustión que daba mayor luminosidad con algo a lo que se llamaba gas de madera. Tanto se la daba. Está bien. Para que fuera aprendiendo. Max naturalmente huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor durante varios años y bastante famoso. Se acortó el apellido y se hacía llamar Tenkofer. Era bávaro, no bárbaro, bávaro. Había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Hablaremos hoy de un señor poco conocido llamado Max von Pettenkofer. Se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó y esta equivocación lo volvió loco. Max von Pettenkofer llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Mannheim y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otro